Muy buenos días, mis queridos alumnitos del quinto año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes hoy nos corresponde trabajar las áreas de historia y de desarrollo personal. Muy bien, vamos a empezar rápidamente con el área de historia. Ustedes entran ya al tema número 3 correspondiente a la quinta clase de este cuarto y último bimestre. El título general es El Virreinato del Perú. Muy bien, empezamos entonces con la primera diapositiva. Ahí nos hace la interrogante. ¿Cuándo se instauró el Virreinato del Perú? Muy bien, el Virreinato del Perú se impuso en contra de los encomenderos a través de las leyes de Indias, dadas en el año 1542 por el rey Carlos I de España. A pesar de todo, fue el quinto virrey, Francisco Toledo, quien fue el que organizó correctamente el Virreinato del Perú. Recuerden que el primer virrey fue Blasco Núñez de Balboa. Organización administrativa virreinal. El Virreinato del Perú tuvo una organización administrativa tanto en la metrópoli, España, como en el mismo virreinato, y esta se dividían en el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. ¿Quiénes eran las autoridades metropolitanas en el Virreinato del Perú? Primero estaba el rey, que era el gobernante con el poder absoluto. Luego tenemos el Consejo de Indias, que era el encargado del gobierno y administración de las colonias, y la Casa de Contratación de Sevilla, quienes eran los que administraban el monopolio comercial en las colonias. Autoridades locales. El virrey, que en total fueron 40 virreyes, tenían su real audiencia, corregimientos, cabildos y las reducciones. ¿Cómo era la economía en el virreinato? En el virreinato del Perú se desarrollaron la minería y el comercio como actividades económicas importantes. Principios de la economía colonial. Para regularla, la economía establecieron 4 principios: el mercantilismo, el monopolio, el exclusivismo y el intervencionismo. ¿Cuáles eran las formas de trabajo en el virreinato? Tenemos primero la mita minera, que era la explotación laboral de los varones indígenas en los centros mineros. Luego tenemos la mita obrajera, eran trabajos realizados en los talleres textiles, que eran los obrajes. La mita de plaza, que era el trabajo en la construcción del municipio, iglesias y otros. La minería. La mina de plata más importante del Virreinato del Perú fue la mina de Potosí, en Bolivia, descubierta en el año de 1545. Para purificar los metales se empleó el método de guairas y amalgama. El comercio se vio regulado por la Casa de Contratación de Sevilla. El Callao era el único puerto que podía recibir las mercancías traídas desde España y de Lima y se repartían a todo el territorio virreinal. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a cortar ese tema para continuarla la próxima clase y así darle pase al área de desarrollo personal. Muy bien, mis queridos alumnitos del quinto año de educación secundaria, pasamos ahora a desarrollo personal. Ustedes entran al tema número 4 correspondiente a la quinta clase de este cuarto y último bimestre. Y el título general va a ser el test vocacional. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva que nos hace la interrogante: ¿a qué llamamos vocación? La palabra vocación proviene etimológicamente del latín vocatio, que significa llamado. Indica la acción de llamar y derivadamente el hecho de ser llamado. También se puede tomar el vocablo vocare, que significa llamado interno. De manera que desde su etimología, la palabra vocación abre a 2 acepciones posibles. La primera, como un llamado que alguien hace desde el exterior, desde afuera de un sujeto, y como un llamado interno, una voz interior que impulsa al sujeto hacia determinados lugares, actividades u ocupaciones. Pero, ¿qué es la vocación en sí? La vocación es un entramado complejo entre los deseos del sujeto por un lado y las posibilidades y ofertas del mundo sociocultural por otro. La trama que se va tejiendo tiene que ver con los vínculos que las personas establecen con los objetos de la realidad social. A su vez, el hecho de que una persona se vincule más o mejor con determinadas personas, lugares, actividades o cosas está íntimamente relacionado con el mecanismo psicológico de la identificación. Para elegir una carrera o estudio es necesario conocer o reconocer
para qué somos hábiles y qué cosas nos interesan o nos atraen. Ese es un primer paso para luego pasar a la etapa de información y abordar el mundo de las carreras y las profesiones. ¿Qué son los intereses? Los intereses son inclinaciones o disposiciones naturales que tenemos las personas hacia una o varias actividades, objetos o individuos. Podemos tener muchos o varios intereses y gracias a ellos el trabajo o las actividades que desarrollamos nos resultan placenteras. Por ejemplo, jugar hockey, escribir cuentos, coleccionar estampillas, entre otros intereses. Las habilidades. ¿Para qué soy hábil? ¿Qué hago bien? Las aptitudes son capacidades que tenemos las personas para realizar determinadas actividades. Son habilidades desarrolladas mediante la práctica y la repetición. Se aprenden y se entrenan, por ejemplo, la memoria, la concentración o la destreza manual. Áreas ocupacionales. Las áreas ocupacionales agrupan distintos tipos de actividades del mundo del trabajo. Son conjuntos de carreras o ocupaciones afines que comparten principios técnicos o científicos o los ámbitos en los que se lleva a cabo el trabajo. Por ejemplo, las ocupaciones relacionadas con las ciencias médicas o ciencias de la salud. Ningún test aislado puede ofrecerte las respuestas o las dudas. Solo pueden servirte de instrumento y como un punto de partida para tener una idea de cuáles son tus áreas de preferencia a la hora de optar por una carrera. Además, te ayudará a conocerte un poco más, un paso más importante para construir tu propio futuro. Muy bien, este es un ejemplo de un test vocacional. Ya saben que un buen test vocacional lo realiza un buen psicólogo. No estén ustedes, chicos, yéndose por los test que ofrecen diversas universidades. Yo ya les he explicado. El mejor test vocacional, si todavía no saben a qué se van a dedicar, es con un buen psicólogo experto en lo que es test vocacional. Muy bien, mis queridos alumnitos, entonces hemos culminado ya las dos áreas correspondientes al día de hoy. Espero que les haya servido esta clase y por favor a entregar a tiempo sus tareas, que tengan un excelente lunes y nos volvemos a encontrar el día viernes con las áreas de ciudadanía y cívica, geografía y economía. Buen día, chicos, cuídense mucho, por favor.